Tienen más energía que eso, ¿no? Buenos días. Buenos días. Ahora sí. Te damos gracias al Señor por la hermosa bendición que nos permite hoy de poder compartir con ustedes, estar acá en esta reunión esta mañana. Es siempre un privilegio poder disfrutar de la reunión, de la alabanza, de la adoración y también poder compartir el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Ese es el objetivo y el centro de nuestra reunión esta mañana. ¿A qué venimos? A la casa del Señor, justamente a adorarle a Él, a exaltarle, ¿verdad? Y también preparar nuestro corazón y tenernos allí receptivos, ¿verdad? Para lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Amén. Y esta mañana quería hacerle una pregunta a ustedes. ¿Cuántos han tenido un problema, dificultad, inconveniente en las últimas 24 horas? ¡Qué bueno! Nadie ha tenido ni un problema en las últimas 24 horas. Bien, alguien ahí honesto, ¿verdad? Que nadie tuvo un problema, nada. No salió y vio que había humedad y dijo, padre. Bueno, vamos a ampliar un poquito el rango entonces. Quien ha tenido un problema, dificultad, inconveniente o llámele como quiera, en la última semana. Bueno, ahí ya otro problemita más. En el último mes. En el año, en lo que va del año. Está. Tengo algunos acá que no han tenido problemas hasta ahora. Gracias a Dios. Entonces sigan así, disfrutando de todo bien, ¿verdad? Para adelante. Pero el pastor recién lo decía y lo mencionaba, que hay algunos que están también sufriendo con el tema de la gripe. ¿Eso es un problema o no? Sí. Eso es un inconveniente, ¿no es así? Eso es una dificultad. No son los únicos, allá también en La Paz, donde estamos también, todos, unos con gripe, otros saliendo, otros entrando, entonces dificultades hay de diferente tipo, de salud, económico, hay inconvenientes económicos también, hay dificultades y problemas e inconvenientes de diferente índole, pero todo nos afecta en gran medida o en menor medida. Tenemos un impacto generalmente negativo de esas problemáticas, ¿verdad? De esos inconvenientes. Ahora, otra pregunta, mirando a quien tenemos al costado, ¿no? A quien está a nuestro alrededor. No sabemos bien cuál es el problema que tiene el hermano que está a mi lado, pero si somos honestos, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿mi problema es más o menos importante que el de él? ¿Qué piensan? ¿Igual? Bien. ¿Quién más vota por igual? ¿Quién vota porque es más importante y más difícil mi problema que el que está a mi lado? Y mi problema es un problema, pero no se compara con el que él tiene, ¿verdad? Generalmente, nosotros tendemos a enfocarnos en nosotros mismos y mi problema es más grande y más difícil de resolver que el de mi hermano. No, pero mirá lo que está pasando él. Sí, obviamente que si medimos la gravedad y medimos las circunstancias, podemos, por lógica, decir el problema de él es mayor que el mío, pero nosotros vamos a enfocarnos más bien en el de quién, en el nuestro, porque somos así. Somos centristas, egocentristas, somos siempre pensando en nosotros mismos, siempre pensando en lo que a mí me pasa, y muy rara vez levantamos la mirada y observamos lo que le pasa al de al lado. Y eso nos lleva también a otro problema, a olvidarnos también quién tenemos a nuestro lado y quién nos acompaña día a día, y es el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan las palabras del Señor cuando Él dijo antes de partir y volver a la gloria, luego de resucitado junto a sus discípulos, allá por Mateo capítulo 28, los últimos versículos?
he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero ¿saben qué? A veces olvidamos esa realidad, olvidamos esa certeza y esa verdad, que Cristo está con nosotros todos los días. Y tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos inconvenientes, y nos olvidamos que el de al lado también tiene un problema, que el hermano también tiene una dificultad, que el hermano también puede estar quizás sufriendo y yo no lo sé. Pero más allá de eso, quizás ambos ignoramos y olvidamos que Cristo está con nosotros todos los días. No importa si hay humedad, si llueve, si está frío, si hace calor, Cristo está con nosotros todos los días. Alguien se había olvidado también que el Señor le acompañaba y le ayudaba, y era el siervo de un profeta. Y los invito a ir a Segunda de Reyes capítulo 6. Segunda de Reyes capítulo 6. Hay un profeta llamado Eliseo. ¿Han sentido hablar alguna vez de él? Eliseo sucedió a otro profeta, a un profeta también con un nombre similar. ¿Cuál era ese profeta? Elías. Y Elías se fue. Él murió y fue sepultado, el profeta Elías. ¿Saben dónde? ¿Alguien sabe dónde sepultaron al profeta Elías? ¿Dónde? En ningún lado, porque es uno de los únicos en la Biblia que el Señor le llevó y no gustó la muerte. Él fue arrebatado y llevado en un carro de fuego, dice ahí, justo cuando iba con Eliseo, el que iba aprendiendo, el que iba acompañando a Elías, ¿verdad? Todos los días, y no quería que se fueran los demás, los siervos, ¿verdad? Que acompañaban a ellos también, le decían, ¿sabés que el Señor se va a llevar a Elías? Y Eliseo le decía, sí, no me hables, no quiero saber de eso. Él quería que su maestro se quedara por tiempo, ¿verdad? Más, él necesitaba más aprender de Elías. Pero resulta que el Señor se lo llevó. Y Eliseo había hecho una petición grande, había hecho una petición difícil. Elías mismo le dice, mirá, lo que pedís es bastante difícil, no sé si el Señor te lo va a conceder. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué estaba pidiendo Eliseo? Eliseo estaba pidiendo una doble porción del espíritu de Elías, de esa consagración y esa devoción que tenía ese profeta, que llevó a hacer grandes cosas, a ser usado por Dios de una forma tremenda. Y Eliseo quería eso, pero quería una doble porción. Quería más seguridad. Quería cubrir todas las áreas. Y el Señor se lo concedió. Ahora, luego de eso, Eliseo continuó, ¿verdad? Y siguió el ministerio que concernía a los profetas, hablar por Dios y hablarle al pueblo de Dios. Y vinieron problemas para Eliseo, porque por más que profeta que fuera, las dificultades para él también venían, los problemas también venían, los inconvenientes también se aparecían a Eliseo, a Elías, al propio Moisés, tiempo antes, Jeremías. Y podríamos seguir con la lista larga, ¿verdad?, de cada uno de los profetas que sirvieron a Dios con total devoción y con total entrega, pero ellos también tuvieron momentos bien duros y atravesaron dificultades y problemas, tormentas, que movieron y perjudicaron a su vida. Llegó Cristo, Cristo hizo su ministerio terrenal, caminó entre nosotros, como dice Juan, y luego se fue, volvió de donde vino. Luego con los apóstoles que habían tomado coraje y valor, siguieron enseñando y continuando la obra que Cristo había iniciado. Y en ese fervor de ir y hacer y predicar, encontraron que todo iba saliendo bien, y que todo era fácil y que todo era sencillo. No.
vinieron también los problemas, las dificultades y los inconvenientes. Pablo, el último de los apóstoles, él ni siquiera se consideraba y no era digno, decía él, de ser llamado apóstol. Igualmente él tuvo días muy feos. Estuvo en prisión, fue perseguido, fue apedreado, fue golpeado, fue menospreciado. ¿Y todo eso por qué? Por causa del nombre de Cristo, pero él lo tenía todo eso como ganancia. Y se gloriaba justamente, ¿por qué? Porque estaba padeciendo por el Señor. Podríamos seguir contando y relatando los siglos que siguieron luego, y cada uno de aquellos que querían poner su mano en el arado y servir al Señor y vivir de una forma piadosa en un mundo impío, resulta que encontraban también dificultades, problemas e inconvenientes hasta llegar al día de hoy, hasta nosotros acá esta mañana. Por ahí dicen de forma equivocada y engañosa que cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, ¿verdad?, y nos volvemos cristianos, todos nuestros problemas se van. ¿Es eso realidad? No. Cristo dijo, y lo aseguró, para que no nos quede duda: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo vas a tener aflicción. No espere que si a mí me hicieron esto, ¿verdad?, que ustedes no pasen también por la misma situación. Si al maestro, ¿verdad?, le hicieron esto, ¿cuánto más a sus siervos? Por eso Cristo dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, que yo he vencido al mundo. Y este siervo que acompañaba a Eliseo también se vio envuelto en un gran problema. Y se olvidó, como te olvidas tú, me olvido yo, cuando viene la tormenta, que el Señor está con nosotros en ese mismo lugar, que el Señor nos acompaña todos los días. Y somos nosotros, más allá de que físicamente somos cortos de vista, ¿no?, algunos, y necesitamos anteojos, lo más grave es cuando la corta visión la tenemos de forma espiritual. Cuando no vemos más allá de lo que tenemos delante e ignoramos la realidad que nos pasa alrededor. Y nos olvidamos que Jesús va caminando con nosotros todos los días de nuestra vida. La miopía, los problemas visuales se corrigen con una visita al médico. Quizás alguno va un poco más allá y va a una operación. Pero los problemas de visión corta, espiritual, solo los puede arreglar el Señor. Solo los puede arreglar el Señor. ¿Por qué? Porque en Segunda de Reyes, capítulo 6, dice que el rey de Siria, versículo 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. El rey de Siria había levantado y había iniciado una guerra contra Israel. La realidad no ha cambiado mucho al día de hoy. Seguimos en una situación parecida, lamentablemente. El rey de Siria se levantó contra el rey de Israel y hacía guerra y planificaba, y obviamente que alguien no le va a decir los planes secretos, ¿verdad?, y sus estrategias al enemigo. ¿Por qué? Porque quiere sorprenderle, quiere buscar su punto débil, ¿verdad?, para poder derrotarlo. Resulta que el rey de Siria planeaba algo y hacía algo, y iba, y resulta que Israel ya estaba preparado para eso. Entonces la razón lógica del rey de Siria fue preguntar: ¿quién de los nuestros está yendo con el chisme y contando lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer? Porque iban para un lado, Israel ya sabía.
íbamos para allá, Israel ya sabía. Trataban de agarrarlo, ¿verdad? Infraganti, ¿verdad? A tiempo, sorprenderlos, rodearlos. Israel ya estaba preparado. Entonces uno de los siervos, dice el versículo 12, dijo: no, rey, señor mío, es el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo entonces, versículo 13, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Estaba haciendo lo que tenía que hacer. Él estaba hablando por Dios, ayudando al pueblo de Dios, y estaba cumpliendo con su deber. Estaba viviendo primeramente para agradar y honrar ¿a quién? A Dios. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Y estaba, ¿verdad?, ayudando al pueblo de Dios. Y dando el mensaje que Dios le daba para hablar. No muy distinto a lo que nosotros tenemos que hacer en el día de hoy. Nosotros tenemos una tarea importante, quizás no de la forma que le hacía Eliseo, pero el Señor nos dijo a cada uno de nosotros, justamente en ese pasaje que les mencionaba, en el que Cristo afirma que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero un poquito antes nos dice que tenemos que ir y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros cumplir con la función de profeta. ¿Y qué es? Llevar el mensaje de Dios. Llevar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios. ¿Y eso es fácil o es difícil? Pregunto. Depende del contexto, pero generalmente ¿cómo es? Difícil. Uno va por la calle y habla con los demás, ¿verdad? Y el mensaje del Evangelio y de salvación siempre es bien recibido. No escuchen, ¿verdad? ¿Qué nos va a hablar? A ver, ¿de qué nos vas a hablar? De Jesús. Y llaman a los demás, ¿verdad? Y vengan y escuchen que nos va a hablar de Jesús. ¿Es eso así? Nos pasa como le pasaba a Pablo, cuando empezaba a hablar y decían algunos: ya vas a venir de vuelta con lo mismo, ¿verdad? Ya no vas a hablar otra vez de este Cristo, ya no vas a hablar otra vez de Jesús. Ahí está con la religión de vuelta, otra vez. Y nosotros tenemos un mandato de parte del Señor, una responsabilidad, pero yo siempre lo miro y quiero que lo veamos como el privilegio que tenemos de poder compartir la palabra de Dios. Pero a veces tenemos tanta presión y es tan complicado, ¿verdad? Y el desprecio que recibimos de parte de los demás es tal que se nos hace cada vez más difícil poder cumplir y poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Arrancamos con mucho entusiasmo como la iglesia de Éfeso, y no es que nos olvidamos del primer amor, sino que vemos la barrera tan grande que nos pone en la sociedad y que no podemos predicar con total libertad, y cada vez se van cortando más las oportunidades y se nos impide entrar a un lugar para poder compartir el Evangelio. Olvídense de poder entrar a una escuela, ¿verdad? Poder compartir el Evangelio. A ponerse en las afueras quizás de un liceo o algo a compartir. No se puede. Y cuando vemos todo eso, decimos: mejor no hago nada. Mejor me callo la boca. Bueno, está tan difícil. Es siempre un problema hablar del Evangelio, que mejor no lo voy a hacer. Y eso es justamente lo que nuestro adversario, el diablo, quiere. Que nosotros guardemos silencio en cuanto a ¿qué? A las buenas nuevas de salvación. Que guardemos silencio en cuanto al mensaje de la palabra de Dios. Que cedamos frente a la presión del mundo y bueno, si ellos son la mayoría, ellos son los que deciden. Y ahí estamos nosotros, ¿verdad? Como Eliseo, también cuando él estaba hablando al pueblo, ¿verdad? Y advirtiéndole, y el enemigo mucho más numeroso,
De repente dice en versículo 13, bueno, ¿quién es el culpable? Eliseo. A él voy a prenderlo. Su vida va a terminar. ¿No le había pasado algo similar al profeta anterior? ¿Se acuerdan? A Elías. Que él estaba, ¿verdad?, ahí sirviendo al Señor, haciendo lo que tenía que hacer, cumpliendo, ¿verdad?, con la voluntad de Dios, y de repente esa reina malvada dijo que iba a terminar con la vida de Elías. ¿Y qué pasó con Elías? ¿Se acuerdan? Se entristeció, ¿verdad?, y se desanimó, ¿verdad? Y se olvidó de qué, de quién estaba con él, de quién le había dado tantas victorias, de quién era realmente el que estaba haciendo la obra y quién era realmente el que estaba logrando todo, porque muchas veces se nos trastoca la visión y perdemos el enfoque y creemos que las cosas van a salir porque soy yo el que las hago y se van a lograr porque soy yo el que estoy dando de mi tiempo, y que las cosas se lograron y se hicieron porque yo estuve ahí. Y nos olvidamos que la obra la hace el Señor. Nosotros solo somos una herramienta, un instrumento en la mano de Dios. Amén. Entonces Elías y Eliseo ahora estaban sufriendo y padeciendo. ¿Por qué? Por causa de su obediencia y su entrega al Señor. Y pasó con él, pasó con los profetas siguientes, pasó con los apóstoles, pasó con los primeros cristianos y pasa contigo y pasa conmigo en el día de hoy. Cuando quiero hacer las cosas que a Dios le agrada, ¿qué recibo de parte del resto? Negatividad. Crítica, opresión, persecución y todo lo que podemos esperar de la sociedad, del mundo incrédulo, ¿verdad? Eso es lo que recibimos por hacer lo que a Dios le agrada. Cristo ya lo advirtió, Él dijo, no olviden, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, no se olviden que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la pregunta inicial fue, ¿quién ha tenido un problema o inconveniente en las últimas 24 horas, o en la semana, o en lo que va del año? Todos hemos tenido problemas, dificultades y adversidades. Todos hemos tenido situaciones difíciles y más, dice el apóstol Pablo, cuando queremos nosotros vivir de forma piadosa en un mundo totalmente, ¿qué? Impío. El que quiere agradar a Dios, y escuchamos los mensajes, ¿verdad?, domingo tras domingo, y escuchamos la palabra de Dios, que tenemos que tomar decisiones, que tenemos que hacer cambios, ¿verdad?, que tenemos que decidir seguir a Cristo, como dice el coro, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Y nos encontramos con toda esa problema 1, problema 2, otro problema más, otra adversidad más. Pero yo pensé que por ser cristiano los problemas iban a desaparecer. No, ahí están. Y cuanto más queremos agradar a Dios, más resistencia encontramos. Entonces eso nos lleva a pensar y meditar. ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué es lo que está pasando? Que yo pensé que todo me tenía que salir bien y de repente encuentro que recibo crítica. Me encuentro solo a veces haciendo o decidiendo consagrar mi vida al Señor. Nadie me sigue. Nadie me acompaña. Nadie quiere seguir mis pasos. Veo que el mundo cada vez más, ¿verdad? Y no solamente el mundo, porque el mundo está perdido, pero aún dentro de la iglesia, los propios cristianos, ¿verdad?, que ya no siguen a Cristo con tanta devoción, pero yo quiero hacerlo. Y Señor, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el inconveniente? Esa es una realidad de que queriendo hacer la obra de Dios, queriendo agradar a Dios, cada vez encontramos más y más resistencia. Yo no sé si a alguno le gusta andar en bicicleta. Hacen poco acá. No tienen problema, no andan en bicicleta. Pero bueno, ¿en auto? Ah, sí, en auto, ahora es todos en auto, ¿verdad?
Si un vehículo, ¿verdad? Vamos a llevar el vehículo, pero vamos a volver a la bicicleta, vamos a lo sano, ¿no? Si queremos andar en bicicleta, ¿no? Y vamos, cuanta más velocidad nosotros queremos y cuanto más queremos avanzar, ¿qué es lo que va a pasar con el viento? Más resistencia nos va a hacer. Y cuanto más rápido quiero ir, y de repente se viene un repecho, ¿verdad? Va a ser más difícil. Y quizás te ves tentado a decir, no, la bicicleta no es para mí, vuelvo al auto. La resistencia va a ser igual, pero la fuerza la va a ser el motor. El hecho es que encontramos en nuestra vida espiritual, cuanto más queremos avanzar y más queremos agradar a Dios, esa resistencia también como la encontró Eliseo. No porque fuera él el profeta, sino que cada uno de los que vemos en la historia de la palabra de Dios, cada vez que querían agradar al Señor con total entrega y devoción, aparecían los problemas, los inconvenientes y las dificultades. El apóstol Pablo tenía todas las ganancias que alguien puede tener. El apóstol Pablo tenía los logros a nivel terrenal máximos. Y él en un capítulo, en la carta a los Corintios, detalla todo lo que había logrado y todo lo que él podía y tenía razón de jactarse. Pero dice, ¿saben qué? Todo esto lo considero como pérdida. Y fue un poco más gráfico y literal. Dijo, esto lo considero como basura. Pero Pablo, todo lo que estudiaste, todo lo que lograste, tus títulos, tu posición como fariseo, no, todo lo considero como basura. ¿Con tal de qué? De poder ganar a Cristo, de poder agradar más a Cristo. Y si eso pasó con Pablo, si eso pasó con Eliseo, si eso pasó con Elías, y nos vamos a dar de vuelta a la lista, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? ¿Cómo no nos van a aparecer inconvenientes y dificultades cuando nosotros hemos tomado, si es que la has tomado, la decisión de agradar a Dios, de vivir para Dios, de vivir de forma piadosa, de consagrar tu vida al Señor? Versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Salió el siervo ahí de Eliseo. De mañana, a ver qué pasaba. ¿Qué es esto? Y he aquí, dice versículo 15, el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Imagínense ustedes ese panorama. Tranquilos ahí, ellos confiados de que una y otra vez, ¿quién los había librado de la mano del rey de Siria? Dios, que había hablado a Eliseo y había advertido al pueblo de Israel. Ya estaban, podríamos decir, confiados, ¿verdad? Bueno, el Señor nos libró todas estas veces, tenemos todo asegurado, va todo bien. De repente se levanta este hombre, ¿verdad? Este siervo, y mira y ve que alrededor de él esta vez la cosa era diferente. Ahora el factor sorpresa sí le jugó en contra. Y ahora tenían todo un ejército que los estaba rodeando y no había escapatoria. Se encontraban como se encontró el pueblo de Israel muchos años atrás, frente a un mar delante y un ejército furioso, a las órdenes de Faraón, que venía a otra vez llevar cautivo a ese pueblo que no sabía por qué el Faraón los había dejado salir e irse en libertad. Y ellos no tenían escapatoria, no sabían para dónde ir, no sabían qué hacer. Por delante un mar, imposible de cruzar, atrás un ejército. ¿Qué hacemos? Estamos perdidos. Este hombre mira a su alrededor y dice, no tengo salida, no tengo escapatoria. Es más, se desespera y dice, ¡ah, Señor mío! ¿Qué haremos? ¿Te has sentido así alguna vez? Los que tienen problemas, ¿no? Los que han tenido, los que no tienen problemas, esos no. Pero los que han tenido problemas o los que han enfrentado dificultades y adversidades, ¿te has sentido acorralado?
¿Te has encontrado sin salida? ¿Te has encontrado en una situación que dices, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo pago esta cuenta? ¿Dónde consigo ahora un nuevo empleo? ¿Cómo reparo ahora esta relación que se rompió? ¿Cómo restauro mi familia? ¿Cómo arreglo la relación que se rompió con mi hermano? ¿Cómo levanto, cómo arreglo ahora el testimonio de mi propia vida? Y podríamos empezar a cada uno detallar lo que venga a tu mente, los problemas, dificultades o adversidades en las que te has encontrado totalmente rodeado. Esa situación te lleva ¿a qué? A la desesperación. Quizás un problema de salud. ¿Qué hago? Salíamos para trabajar el viernes y lamentablemente un accidente ahí, un hombre decidió quitarse la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque se había enterado de que tenía una enfermedad y decidió terminar con su vida. Problemas que nos dejan sin salida, problemas que nos rodean, ¿verdad? Y que no encontramos solución, no hay escapatoria. Este siervo le dice a Eliseo, estamos rodeados, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dios no te hablaba y te decía que dónde iba a estar el ejército de Siria, a dónde iba a ir. ¿Y qué pasó esta vez? ¿Qué había pasado con el siervo de Eliseo? Se había olvidado que ¿quién estaba con ellos? Dios. Miren lo que dice el versículo 16. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero no te estás dando cuenta de la realidad de lo que está pasando. Estamos acá nosotros solamente y todo el ejército buscándote a vos principalmente. Y me decís que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero, ¿qué realidad es la que estás viendo? Lisa y llanamente el siervo podría pensar, este se volvió loco. Y cuando nosotros estamos totalmente rodeados por nuestros problemas, por nuestras luchas, por nuestras cargas, al punto que nos lleva eso a la desesperación, al punto que nos llega a estar agobiados porque pensamos y no podemos dormir, eso nos lleva al estrés. ¿De qué? De que estamos ahí pensando cómo resolver, qué hacer, cómo puedo cambiar esta realidad, lo que estoy viviendo hoy. Y alguien viene y te da un consejo, ¿verdad?, de ánimo, y te anima y te alienta, y sí, pero este no entiende lo que me está pasando a mí, no entiende lo que yo estoy viviendo. No me entendés. Y a veces uno dice, no, tenemos que ponernos en la piel del otro, en el zapato del otro. Que eso es algo difícil, ¿verdad? Y generalmente el que recibe el consejo dice, no me estás entendiendo. Claro, me pasa que lo que yo estoy viviendo no lo vas a comprender. Y la desesperación cada vez es mayor. Pero lo que estaba diciendo Eliseo no era algo irracional. Vemos dos personas frente a un mismo problema y dos reacciones diferentes. Vemos a dos personas que frente a una misma situación deciden enfrentar esa realidad de dos maneras diferentes. Uno se dejó ganar por la desesperación. El otro, confianza absoluta. Porque también Eliseo podría haber pensado, Señor, todos los días me decís dónde va a estar el ejército de Siria y ahora no me dijiste. ¿Fue esa la reacción de Eliseo? No. Dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo sigo confiando en Dios. Hermano, esta mañana nosotros, sea cual sea la realidad de tu vida, sea cual sea la lucha que estás enfrentando, sea cual sea el problema que está en tu corazón, lo que está robando tus pensamientos, lo que está robando tu tiempo, lo que está robando tu energía, tu gozo, tu paz, la lucha, adversidad, problema, inconveniente que estés enfrentando, sea salud, sea económico, sea lo que sea, que solo tú lo sabes, lo puedes enfrentar de dos maneras. Lo puedes enfrentar como el siervo de Eliseo, desesperándote,
tratando de buscar la solución y no vas a poder encontrar ninguna. Él no iba a ir a pelear contra un ejército, él solo. Era solamente un siervo. O podés enfrentarlo como Eliseo, con total confianza, con total seguridad, porque ¿quién está conmigo? El Señor. La desesperación de este hombre era tal que él no sabía qué hacer. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Versículo 17 dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Qué dijimos? Que la dificultad visual, ¿no? La miopía, el problema visual que tengamos físico, lo podemos arreglar yendo al médico, ¿verdad? Como sea. Pero nuestra corta visión espiritual, ¿quién solamente la puede arreglar? Dios. Y cuando Eliseo se dio cuenta de eso, él no dijo: no, pero mirá, vas a ver ahora. No hizo nada milagroso Eliseo. ¿Qué hizo él? Recurrió a la fuente, recurrió a Dios y oró a Jehová y le dijo: te ruego que abras sus ojos para que vea. Entonces, versículo 17, continuando, dice: Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué era eso? La desesperación tan grande que llevó a que empezaran a tener alucinaciones. ¿Era eso? ¿Qué pasó? Dios abrió los ojos de este hombre, de este siervo desesperado. ¿Para qué? Para que viera la realidad. Ahora, los caballos y la gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo, ¿aparecieron en ese momento? ¿Cómo? Ya estaban. ¿Qué fue lo que cambió? La visión. Que ahora este hombre los pudo ver. Ellos siempre estuvieron ahí. Y vamos a olvidarnos del siervo de Eliseo, y en su lugar vas a estar tú ahí. Y quizás esta mañana necesitas que Dios abra justamente tus ojos para que veas lo que siempre está: el Señor. Esos carros, esa gente de a caballo ahí, que eran mucho más numerosos, que Eliseo ya sabía, no era necesario verlo, como pasó con Tomás: hasta que yo no vea y toque, no voy a creer. Bienaventurados, dijo Cristo, los que no vieron y creyeron. Y a veces nosotros estamos desesperados. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de lo que es la realidad a nuestro alrededor. De que sí está el problema ahí, sí estamos rodeados, sí hay problemas de salud, sí hay problemas económicos, sí hay momentos desesperantes, ¿verdad?, los que no sabemos ni para dónde agarrar. Pero nunca podemos olvidarnos, tampoco, de que a nuestro alrededor también está ¿quién? El Señor, el Señor. Y más grande es el Señor que el problema que yo tengo. Más grande es el Señor que el inconveniente que yo tengo. Más grande es el Señor que la dificultad en la familia que yo tengo. Más grande es el Señor que cualquier cosa que yo pueda poner ahí. Sí, pero Señor, mirá que no hay tormenta tan grande. Hombres experimentados en el mar, pescadores, iban en un barco y el viento empezó a soplar y la tormenta y el mar comenzó a agitarse y se movía de un lado a otro. Hombres que habían vivido y experimentado tormentas cantidad de veces, pero esta se ve que era diferente. Y el problema los llevó a desesperarse y le dicen ellos al Señor que estaba ahí durmiendo: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Y no te has visto también tú así en algún momento, como esos discípulos? Señor, mirá lo que me está pasando, lo que estoy viviendo, lo que estoy atravesando, los problemas que tengo en mi casa, en el trabajo, los problemas que tuve con el vecino, los problemas que tengo económicos, y podemos seguir, ¿No tenés cuidado de mí?
¿No tenés atención por lo que a mí me pasa? El Señor está ahí siempre. Los que hemos tenido un problema grave o estamos teniendo un problema grave de visión, somos nosotros. Me olvido que el Señor prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y el Señor está conmigo. El Señor está hoy, estuvo ayer y va a estar mañana también. Y no te va a dejar. Cuando viniste a los pies de Cristo, si has recibido a Cristo como tu Salvador personal, Él vino a tu vida. Pero no fue ese día y después dijo, bueno, me voy de vuelta y nos reencontramos cuando estés allá. Cuando te venga a buscar, nos encontramos de vuelta. Algunos esperan el momento cuando Cristo venga, como dice Tesalonicenses, a arrebatar a la iglesia para encontrarse con Cristo. Y ahí lo que va a pasar es que solamente le vamos a ver como pudo, ¿verdad? Vamos a poder verle realmente, ¿verdad? Que va a ser visible. Pero Cristo ya está ahora con nosotros. Cristo está hoy acá, con cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos olvidamos. Y eso es lo que lamentablemente nos hace vivir intranquilos, lo que nos permite contraer estrés, lo que nos permite perder el gozo, es justamente esa realidad, esa corta visión que tenemos. Que nos centramos tanto en nosotros mismos y tanto en el problema, que nos olvidamos que Dios está con nosotros. Hay un coro que dice, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. ¿Alguno ve el aire? No, pero sabemos que está porque estamos vivos. Y nosotros no podemos ver visiblemente a Dios, y no podemos, pero tenemos que creer y estar convencidos de que Dios está ahí. Vemos su mano obrando. Vemos su mano transformando vidas. Y vemos su poder todos los días. ¿No es así? Entonces tenemos que confiar que Dios camina a mi lado. Dios está contigo, hermano. Entonces quizás esta mañana lo único que necesitamos es que nuestros ojos sean abiertos. Que tus ojos, mis ojos, sean abiertos para poder contemplar la realidad que ya es, lo que ya está. Solo que a veces estoy tan centrado en mí que pierdo el enfoque y me olvido que el Señor camina a mi lado. Luego que los sirios descendieron, versículo 18, que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Se dan cuenta lo que pasa ahí? Para uno oró que ¿qué hiciera el Señor? Abriera los ojos. Y para los otros, ceguera. Termina el relato de lo que sucedió con ellos, allí en versículo 19, diciendo, después le dijo Eliseo, no es este el camino, aprovechando que estaban ciegos, ni es esta la ciudad, seguidme, y yo guiaré al hombre que buscáis. Y lo guió a Samaria. Ellos buscaban a Eliseo mismo. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Dios dio la salida, ¿no es así? No dice el refrán, Dios aprieta, pero no ahorca. Dios da la salida. Dios no se había olvidado de Eliseo. Dios no se había olvidado del pueblo. Pero Eliseo tampoco se había olvidado de que Dios estaba ahí. Porque con total seguridad le pidió que abriera los ojos al siervo,
con total seguridad y convicción le pidió que enviara ceguera a los de Siria. Con total confianza, Eliseo enfrentó esta adversidad. Y Dios le dio la victoria. Dios le dio el triunfo. Dios le dio la salida. De la misma forma que iniciamos el mensaje esta mañana, pregunto, ¿has tenido un problema, una lucha, un inconveniente? Pero quizás has tenido otros a lo largo de toda tu vida y el Señor ya te ha dado la salida a esa problemática. El Señor ya ha respondido veces anteriores. Y no te da esa sensación de tranquilidad y paz cuando a veces, luego de todo lo que pasaste y decís, pensar que yo estaba re preocupado y mirá cómo Dios me ayudó, cómo Dios me abrió esa puerta, me dio la salida. Y uno con el diario del lunes, obviamente, es mucho más fácil. Y mirando para atrás ahora uno a veces hasta se ríe de ese problema, pero en el momento lo sufrió. ¿Y por qué cuando viene ahora otro o enfrentamos otro? Y si no es ahora, estate seguro que mañana o más adelante lo vas a tener. ¿Por qué desesperarnos? ¿Por qué no enfrentar la realidad o la situación o la misma presión y la lucha que tenemos contra nuestro adversario, el diablo? Porque dice la Biblia que tenemos una guerra espiritual con él. ¿Por qué no la enfrentamos con la confianza que Eliseo enfrentó esa situación? Puedes y tienes la total libertad de seguir estresándote y preocupándote como el siervo de Eliseo. Podés seguir enfrentando ese problema todas las veces que quieras de la misma forma. El perjudicado vas a ser tú. Pero Dios te da la opción y te da la oportunidad de que puedas enfrentarlo con confianza y el Señor te dice, yo voy a pelear por vos. Tú tienes que solamente confiar. Eso es lo más difícil, Señor. Confiar. Pero el Señor está diciéndote que Él va a pelear esa batalla y va a enfrentar ese problema por vos. Amén. Venid a mí, dijo Cristo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No sigamos nosotros enfrentando solos los problemas, o no sigamos desesperándonos, ¿verdad? Como se desesperaba este hombre. Confiemos en el Señor. Hay un himno que dice, puedo confiar en el Señor, que Él no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer, imagínense, ¿no? Un eclipse es una cosa, pero acá el himno dice otra cosa. Dice, si el sol dejara de brillar, no brillara nunca más, eso sería algo desesperante. ¿Qué está pasando? Es el fin del mundo, como algunos salen por ahí corriendo a lo loco, ¿verdad? Cuando pasan cosas como esas. Terremotos, cosas que son graves, horribles, pero que son parte de la vida. Y salen por ahí desesperados y el himno dice, aunque el sol dejara de brillar y pasar todo esto, yo igual confío en el Señor, que Él no me va a fallar. ¿Tú quieres ser como Eliseo? Esta mañana quieres irte a tu casa y volver sabiendo que los problemas no se van a ir, pero lo vas a poder enfrentar de forma diferente. Que la realidad no se va a cambiar así como así, pero decides quizás esta mañana irte a tu casa y dices, Señor, yo quiero enfrentar ahora la misma realidad que estoy viviendo, pero como Eliseo, con confianza, con fe. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer lo que hizo él, lo que hizo Eliseo. Orar y pedirle al Señor, abre los ojos. Dice ahí, ¿no? Me perdí el versículo. Versículo 17. Te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Esta mañana esa quizás es la oración que quieres hacer. Señor, abre mis ojos
para que vea la realidad que ya está, pero que yo no estoy teniendo la capacidad de comprender. Señor, abre mis ojos para que yo vea que tú estás conmigo. Siempre estás conmigo, pero yo a veces me olvido de eso. Señor, abre mis ojos para que yo pueda ser como Eliseo y pueda tener esa confianza, esa seguridad, que pase lo que pase, yo sé que tú estás ahí conmigo. Y el Señor va a responder. Y el Señor lo va a hacer. ¿Lo hizo con este siervo? Lo va a hacer contigo. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento, meditando y pensando acerca de la realidad de que solo tú conoces y enfrentas en el día de hoy. La realidad de lo que está pasando quizás en tu corazón, una gran tempestad. En tu corazón un gran torbellino. Tu corazón, tu vida rodeada por un ejército de circunstancias que quizás te han llevado a preguntarte varias veces: Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿qué va a hacer de mí? Señor, ¿no tienes cuidado de mi vida? ¿No ves que estoy a punto de perecer? Y el Señor te dice: yo estoy en el mismo lugar de siempre. Yo estoy ahí, a tu lado. El problema es que tú no estás viendo. Tú no estás teniendo esa visión espiritual correcta. Y estás olvidando que Cristo camina a tu lado todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Humildemente, en tu corazón, ahora esta mañana, decirle: Señor, abre mis ojos para poder verte. Abre mis ojos, Señor, para poder entender esa realidad. Abre mis ojos, Señor, para poder confiar realmente como hacía Eliseo, que no dudó ni un momento, cuando quizás la situación lo pudo haber sorprendido, pero él estaba confiado. Como le diste la salida a Eliseo, Señor, y al pueblo de Israel, dame también a mí la salida a esta situación hoy. Pero quizás el problema más grande que tienes hoy no es ni el económico, ni es la salud, ni el familiar, ni la presión del mundo. El problema más grande que tienes hoy es que aún todavía no has conocido a Cristo como tu Salvador personal. Quizás el problema más grande que tienes hoy es que todavía estás separado de Cristo porque no te has arrepentido, porque no has nacido de nuevo. ¿Cómo es eso? ¿Qué tengo que hacer? Dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, ese problema es muchísimo más grande que cualquier otro problema que tengas. Pero déjame decirte algo, también tiene solución. Cristo ofrece hoy perdonar todos tus pecados y hacerte parte de la familia de Dios. Si nunca has recibido a Cristo como tu Salvador personal, hoy en tu corazón solamente puedes decirle al Señor: Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que yo no soy realmente salvo, reconozco que no he nacido de nuevo, reconozco en el día de hoy, Señor, que soy pecador y que merezco el castigo por mi pecado, y el castigo por el pecado es estar separado de Dios para siempre, por la eternidad. Pero Dios envió a su Hijo para que muriera en la cruz y tomara el lugar que nos corresponde a nosotros y resucitara al tercer día para darnos la salvación, para que nosotros no tengamos que hacer nada. ¿Cómo que no tengo que hacer nada? No, solamente creer. Creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si esa es la decisión de tu corazón en el día de hoy, díselo al Señor. Con tus palabras, en tu mente, en tu corazón: Señor, quiero ser salvo. Señor, necesito que me perdones. Señor, necesito y quiero ser salvo. Gracias, Señor, por haber muerto en la cruz por mí. Si ya eres hijo de Dios, si ya has conocido a Cristo como tu Salvador personal, pero estás
teniendo una visión corta, como este siervo. Y cuando viene un problema, una lucha, estás ahí todo miedoso, tembloroso, desesperado, estás olvidando que Cristo sigue estando a tu lado. Entonces dile al Señor en tu corazón también esta mañana: Señor, abre mis ojos para que yo pueda realmente vivir con fe, que pueda llevar adelante una vida de fe, confiando cada día de que tú estás conmigo en todo momento. Gracias te damos, Padre, por tu palabra esta mañana. Gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de poder ver lo que hiciste en la vida de este hombre, en Eliseo, y en la vida de su siervo. Gracias, Señor, porque de esa misma forma tú obras en nuestra vida hoy. Esto no es cosa del pasado. Eliseo y su siervo ya no están, pero tú sigues siendo el mismo. Por eso te rogamos, Padre, que si hay alguien aquí esta mañana que no conoce a Cristo como su Salvador personal, pueda entregar su corazón a ti. Y si hay alguien que aún tiene su visión espiritual corta, porque no está viendo e ignorando la realidad de que tú estás con él, Señor, que le estás ayudando y quieres ayudarle a enfrentar la tormenta, la prueba, la lucha, que él pueda recordar: sí, Señor, yo sé que tú estás conmigo. Abre sus ojos para que vean. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Exaltamos tu nombre, Padre, y te glorificamos, porque ese es el propósito de esta reunión. Y queremos, Señor, honrarte y engrandecerte ante todo. Una vez más, gracias, porque no mereciendo nada, tú nos das todo. En el nombre de Jesús. Amén.